están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, yo soy Rey y hoy estaremos haciendo un molde cono alto. Un cono alto pequeño para una maceta que vamos a hacer acá en el próximo video. Y también hemos hecho ya un video sobre ese cono, pero sin el molde, ¿no? Así que en esta vez ya vamos a hacer el molde a través de otro molde que ya hemos hecho en el canal, que el link le estaré dejando por acá o por acá, así que pueden ir a verlo. Un molde pequeño vamos a aumentarle para un molde más grande, ¿no? Es una opción, ustedes pueden hacerlo de otra manera, es una idea que les doy, así que espero que les guste, espero que me apoyen comentando, dándole me gusta, compartiendo, que es la única manera que me pueden apoyar a mí para seguir subiendo mucho más videos. También seguir en mis redes sociales como Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y sin más que decir, comencemos, pero dale like rápidamente a este video. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde. Este molde lo hemos hecho con un vaso de plástico, creo, si mal no me equivoco, y ya nos sirve para otros. De acá vamos a sacar otro molde. Esta es una sola idea, que como pueden sacar un molde con otro molde, ¿no? Un molde más alto en este caso, ¿no? También se puede sacar moldes más anchos, que ya lo he hecho en otros videos. Por favor, revisa mi canal, ahí encontrarán variedad de información, casi 100 videos. Y le vamos a echar la mezcla. La mezcla, como ya conocen, es 2 de arena y 1 de cemento. Que vamos echando con el espesor o el volumen que ven ahí, ¿no? No tan aguado y tan duro. Normalmente en estos videos informo cosas, digamos, algunos datos que ya he hecho en otros videos, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta, no dudes en dejarme en los comentarios. Capaz no estoy diciendo algunas cosas porque ya en todos los videos trato de repetir lo mismo para los nuevos. Así que si tienen alguna duda, escríbame, no tengan miedo de comentar, que yo respondo siempre. O si no, también pueden ver mis demás videos. Dejaré una lista de reproducción con los demás videos, ahí pueden mirar todo. Quizás hay más información que no estoy diciendo ahorita. Y hay videos especiales como cómo desmoldar, cómo curar una maceta, cómo impermeabilizar, qué marcos usar y muchas cosas así, mucha información, por qué se rajan las macetas. Tengo 2 videos sobre eso. Cómo tarrajear, también tengo 2 videos, cómo tarrajear una maceta redonda, cómo tarrajear una maceta cuadrada. Así que hay mucha información en el canal, ¿no? Ahí vamos rellenando lo que es la maceta con la misma mezcla, que es 2 de arena y 1 de cemento. Vamos rellenando, y la base que viene a ser la parte de arriba, vamos a echarle más mezcla, ¿no? Vamos a ir echándole mucho más mezcla para que gane altura. Volvemos a secar. Ya saben que si quieren, tener las primicias o fotos, videos de algunos moldes o algo, lo estoy subiendo en mi Instagram, mi Facebook. También, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde en el espacio de lo que es la comunidad estoy subiendo fotos casi todos los días, o dejando un día toda la información. Así que seguimos trabajando acá. Bueno, acá le estamos agregando ya un poco de agua a la base para agregar otro cemento, más cemento, aunque aún está fresca la maceta, pero igual para que agarre mucho mejor. Le vamos agregando para ganar altura. En esta ocasión nos necesitamos un cono alto, así que le vamos a ganar altura. Vamos agregando y vamos secando. Todo este proceso se va a repetir hasta llegar a la altura que deseamos, ¿no? Obviamente dependiendo mucho del ancho de las macetas, ¿no? No vamos a llegar a alturas de 1 metro con
con un ancho tan delgado, ¿no? Sino más o menos ahí vamos agregando y vamos cortando para que no nos quede, digamos, alguna bola o bulto deforme, ¿no? Así que vamos a explicar todo este proceso y repetirlo hasta llegar hasta el tamaño adecuado, ¿no? Como repito, es una forma de hacerlo, ¿no? O sea, ustedes pueden hacerlo de otra forma, es una forma, digamos, desde cero, si no tienen otra forma, otro maceta, digamos, donde pueden hacer un molde, ¿no? Solamente de un primer molde que hicimos en el canal. Así que vamos a ir agregando y raspando para mantener esa armonía, que esté recto el molde, ¿no? Pues si no está recto, se va a atracar cuando pongamos nuestra majeta encima y no va a salir, ¿no? Porque muchos lo sucede por ese motivo que no se puede desmoldar, ¿no? Así que vamos a hacer todo ese proceso y hasta llegar a la altura que deseamos. Bueno, ya estamos casi al tamaño que estamos buscando. Vamos con mucho cuidado, ya que la altura que nos está ganando no vamos a ser muy fuerte y no vayamos digamos, a botar todo, ¿no? Por eso vamos secando, ¿no? Para que se vaya secando también lo que estamos agregando. Así que poco a poco ya no estamos ganando la altura. También, si no has visto nuestro video, que ves una maceta a este lado derecho, una maceta un modelo que hemos hecho, también se lo dejaré en el canal, ahí pueden verlo. Y como vemos, ya alcanzamos la medida que estamos buscando, así que estamos secando. Ahora simplemente estamos raspando todo y pulidas cortas, aunque, como les repito, cuando son moldes no es necesario que nuestro molde quede bien pulido o algo, ¿no? Simplemente que esté recto, ya que como no es una maceta que vamos a vender o algo, no interesa si está bien acabado o algo. Pero obviamente si buscan un acabado, pueden estar puliendo despacio, poco por poco, y echar un poco de cemento puro para que la plancha pueda resbalar, ¿no? Resbalar y puede pulir. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos puliendo con un poco a veces de cemento puro para tapar algunas imperfecciones o algunos huequitos que encontremos por ahí, ¿no? Siempre tener en cuenta de no tumbarlo nuestro cemento añadido, ¿no? Y para la base de igual manera, no es necesario pasarle algo, nada, simplemente que tenga una forma media aplanadita a los costados, ¿no? Limpiamos y ya nos queda casi listo, ¿no? Solamente falta que seque un día. Con un día ya es suficiente y se pasa a lo que es desmoldar y listo. Ya podemos digamos, utilizar nuestro molde después de obviamente 3 días de curado, ¿no? Porque si usamos el molde aún fresco se nos va a curar, aunque por el tamaño no, pero es preferible dejar unos días más. Como les iba diciendo, bueno, ya pasó un día, vamos a desmoldar. Recuerden que no lo hemos hecho orificio, así que por el mismo peso del molde va a caer. Por eso el primer molde que hicimos lo rellenamos todo, como ven. Así que eso no hay preocupación de que se vaya a pegar o algo, ¿no? Simplemente ir moviendo el macetero como en el video, sacamos nuestro papel. Ya nos sirve para hacer otro molde más de este mismo tamaño, o podemos aumentarle lo que es el ancho también, ¿no? Poniéndole 2 mangueras, ¿no? Una atrás de otra, y aumentamos el anchito, ¿no? Pasamos a lijar, a quitar las imperfecciones
los bordes, las barbitas que les queda del cemento, ¿no? Porque a veces, digamos, se mete el cemento entre las rendijas de lo que es su jeve o manguerita, ¿no? Siempre sucede eso, ¿no? A veces más fina, a veces más gruesa, depende qué tan, digamos, qué tan apegado esté del molde, ¿no? Bueno, simplemente ahora ya ponemos nuestro jeve y podemos utilizarlo en nuestro molde, obviamente después de 3 días, como les repito. Sí, que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo otro video. Si te gusta toda esta clase de video, compartirlo, dale like, que me ayuda muchísimo a seguir subiendo mucho más contenido. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.